Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Nunca te han espantado. En esta ocasión les traemos un programa especial porque vamos a estar hablando de refranes y de cómo estos refranes reproducen algunas ideas que son muy machistas y misóginas. Así que nuestro episodio de hoy no va a ser de espantos, se va a titular, bueno, se titula Refranes y misoginia, porque estamos muy interesados en revisar cómo se han transmitido de generación en generación ciertas ideas que por supuesto que van moldeando la conducta y que van ocasionando como estas divisiones, o bueno, no es que las ocasionen, sino que más bien es como un reflejo también de la cultura donde hay una división de géneros, trabajo igual dividido genéricamente, donde también hay ciertos valores que se van a resaltar, ¿no? Que a lo mejor ahorita los podemos ver como antivalores o los cuestionamos más fácilmente, pero que representan mucho de la cultura y de la tradición con la que nuestros padres y nuestros abuelos se educaron. Y bueno, aunque estamos hablando de refranes y que ya no se utilizan tanto en la actualidad, por ejemplo, las nuevas generaciones, y los chavos que están ahorita en prepa, en secundaria, y yo creo que también los de universidad, cada vez usan menos los refranes, pero eso no quiere decir que esas ideas que están dentro del imaginario popular se hayan disipado por completo. Por el contrario, algunas de esas ideas todavía permean como mucho de la cultura sí, del imaginario social, pero en otras formas, en otros formatos, vamos a decirlo de esta forma, pero bueno, tienen sus antecedentes en la cultura popular y tradicional, y aquí vamos a analizar justamente cómo es que funcionan, qué cosas dicen, qué cosas nos están diciendo, y nos vamos a enfocar mucho en cuáles son las representaciones de las mujeres a través de los refranes, cuáles son las ideas que están más bien no están reformulando, que están reforzando, y cómo hay versiones a lo mejor masculinas que no están dando el mismo significado y que tienen como otra forma de representar las masculinidades. Y bueno, yo soy Aida Chacón, bienvenidos a este programa. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola, Aida, muchas gracias. Yo soy Marco Antonio Molina y sí, ya diste una buena introducción. Ah, Obviamente este programa y el próximo van a ser a propósito del 8 de marzo, ¿no? Entonces, esa es la motivación de hablar de estos temas relacionados con la misoginia, por ejemplo, que podemos encontrar a veces en la cultura con la que hemos sido criados o que estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, bueno, de eso se trata. Ya explicaste bien tú cómo esos refranes reflejan esa cultura y si quieres podemos empezar a hablar del género refrán para explicar algunas cositas, porque a veces es como importante hacer algunas aclaraciones. ¿Cómo ves? ¿Quieres decir algo antes de que empecemos con esto? No, me parece muy bien que yo creo que es primero hablar del género, porque también seguramente muchos no están tan familiarizados por lo mismo que es un género que hay que ser honestos, ya está cayendo en desuso, o creo que ya cayó en desuso, y quizá no tenemos tan claro, o a lo mejor hay un recuerdo ahí vago de los libros de las EPS de los ochentas, creo que todavía algunos de los noventas, pero en general sí es un género que está como desapareciendo así como es, ahorita lo vas a definir bien, Marco, pero insisto que tiene como una reformulación y se puede ver en otras representaciones de la cultura popular. Pero bueno, vamos a ver esta explicación. Cuéntanos, ¿qué es el refrán? ¿Con qué se come eso? Bien, muy bien. Bueno. Ah, el refrán es un género que, como decías tú al inicio, ha ido ya cayendo mucho en desuso, porque nosotros lo recordamos, nosotros pensando en ciertas generaciones que antes hablaban más los mayores con refranes. O sea, era muy común, yo escuchaba a mis abuelos, por ejemplo, a mi mismo padre, que usaban los refranes con mucha frecuencia, ¿no? En ya mi generación, eso se ha ido perdiendo y ya lo usamos poco. Yo creo que lo usamos sobre todo en ciertos contextos, pero ya no es como una cuestión generalizada
en el habla cotidiana y sobre todo recordemos también que el lenguaje pues tiene usos sociales, ¿no? O sea, hay reglas sociales con las que decidimos a veces que hablamos de cierta forma, de otra manera no hablamos, o no con todo mundo, o no en ciertos contextos. Y bueno, creo que el refrán tiene que ver con eso, como que en ciertas situaciones, ciertos contextos los llegamos a usar, pero ya no es tan frecuente. Y las generaciones más jóvenes pues ya creo que definitivamente ya no los usan. A veces los han Ujú. escuchado y en clase, si alguna vez tú has hecho algún ejercicio, te das cuenta que ni siquiera ya los entienden. Muchas veces ya les cuesta trabajo interpretar. En algunos refranes se entiende por el contexto, pero en Sí, otros es porque también han perdido la capacidad de pensar el refrán y entender cuál es el sentido en una conversación. Entonces, creo que tiene que ver con eso. fíjate que a ese respecto es bien interesante porque hay ciertos refranes que entienden muy bien, porque a lo mejor son más sencillos, no tienen una cuestión muy metafórica, una metáfora muy elaborada, una metonimia igual muy elaborada, pero hay algunos que identifican que a lo mejor no los escuchan o no los habían escuchado antes. Esto te lo digo porque yo estuve haciendo un estudio justamente con chavos de universidad y algunos no habían escuchado el refrán, no lo habían usado, por supuesto, entonces, pero sí entendían algunas estructuras y entendían también el tono despectivo de algunos refranes. O sea, podían entender el significado despectivo, ¿no? En otros casos, cuando es una metáfora más elaborada, cuando hay que pensar como más analógicamente, pensando en esta relación analógica o en una analogía, pues, ahí es donde se traban más, como tú dices, como si estuviera un poquito en desuso la imaginación, pero hay algunos que sí los entienden muy bien. Sobre todo algunos que tienen que ver con palabras que se siguen utilizando como insultos, que erróneamente se utilizan como insultos, ¿no? En el caso de los refranes que yo estuve ahí experimentando con algunos estudiantes de hace unos semestres, eran sobre todo refranes que tenían un tono de racismo y que tenían palabras como indio y entendían perfectamente que todo refrán que tenía la palabra indio era un refrán que se hacía referencia a alguien de menor inteligencia, de menor honestidad, alguien sucio, o sea, sí lo describían como muy bien, pero yo me imagino que eso tiene que ver porque la palabra indio se sigue utilizando como un insulto, ¿no? Está muy arraigada esta forma en la cultura mexicana. Me imagino que en otros países sucede lo mismo, donde hay una cultura precolombina bien desarrollada aquí en América Latina. Y hay otros que tienen que ver igual con los negros, o sea, palabra negro y perfectamente bien identificado que es un despectivo. Y se asocia mucho con los mismos significados que tiene la palabra indio, o que ellos asociaban con la palabra indio. Entonces, en ese respecto, esos refranes, aunque ya no los usan, siguen entendiendo perfectamente el significado porque esas cargas simbólicas en el lenguaje siguen estando vigentes, aunque estemos hablando del siglo XXI y de un desuso de refranes. En ese sentido, ahí creo que por eso también es más fácil que lo sigan entendiendo. Creo yo que a lo mejor en otros tipos de refranes tal vez puedan ya reconocerlo como algo que no está tan bien visto. No sé si necesariamente lo puedan reconocer como misoginia, como machismo, con algo que no estén de acuerdo, pero ya reconocen como algo quizá políticamente incorrecto, creo yo. Sí, yo creo que, bueno, lo que estás diciendo es importante, porque aunque mencionaba yo, a veces no entienden el refrán, el sentido del refrán, sí pueden percibir lo que dices tú, la connotación negativa de ciertas palabras, ¿no? Los ejemplos que das tú en estos casos. Ahora, aquí vale la pena hacer entonces una aclaración.
porque hay una idea común sobre el refrán. Primero, no lo hemos definido, lo voy a definir, Sí, ¿no? Porque estamos hablando de lo que puede hacer y lo que no puede hacer, pero pero no lo hemos definido. exactamente, sí. El refrán es una frase o pueden ser versos, a veces tienen rima, a veces tienen una métrica, que se supone que bueno, que están afirmando una idea y la idea común, mucha gente cuando habla de refranes dice, están dando un poco de sabiduría popular, es un poco del saber del pueblo, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado, porque entonces, a ver, el saber del pueblo y qué pasa con todo este machismo, racismo, clasismo, etcétera, ¿no? O sea, no, en realidad la idea que se tenía era que se estaba dando el saber del pueblo, la sabiduría popular, pero no es cierto. O sea, la verdad es que eso no es cierto. No es la sabiduría del pueblo, porque incluso puede haber refranes que se contradicen, ¿sí? Por ejemplo, no por mucho madrugar amanece más temprano, al que madruga Dios le ayuda, y entonces, ¿qué hago? ¿Madrugo o no madrugo? Ya no supe qué hacer, ¿no? Yo, Ah, no, yo tengo otro mejor que dice, el que madruga tiene sueño todo el día. bueno, está Así bien. dice mi agenda. Ah, bien, pero, pero entonces los mismos refranes se pueden contradecir, ¿sí? Claro, Así es que no hay que entenderlos como sabiduría del sabiduría. pueblo, No, ¿sí? no, claro que sí. En ese sentido, Herón Pérez, que es un investigador del Colegio de Michoacán, lo dice con mucha claridad. El refrán en realidad es un apoyo argumentativo, o sea, sirve como si fuera una, un poco de sabiduría popular, pero ojo, lo usamos así y en ese sentido usamos el refrán que nos conviene para la idea que queremos argumentar, Claro. Y pero le no es damos que peso, ajá, perdón, síguele, síguele. Te iba a decir, y le damos peso como argumento de autoridad. exactamente, pero no quiere decir que el refrán realmente sea una idea que nos está dando esa sabiduría, porque si pensamos perro que ladra no muerde, o sea, no es cierto, sabemos que no, o sea, sabemos Sí, que si me quedo con esa idea, me arriesgo a me recibir muerda una un buena perro. mordida, claro. Claro, Entonces, no es sabiduría del pueblo de ningún tipo, ni siquiera empírica ni nada de esto. Y bueno, ahí más bien hay que pensar, como decías tú, en todo caso me sirve porque puedo usar ese refrán como una metáfora para referirme a una persona tal vez que es muy habladora, pero a la que no le tengo miedo y que creo que no va a ser capaz o no se va a atrever a hacer nada, ¿no? Pero no lo puedo tomar literalmente como perro que ladra no muerde porque eso no funciona, no es real, no está en la naturaleza de los perros, que si ladran ya no van a morder, claro que no. Bueno, exacto. Ujú. entonces eso es lo que tenemos que considerar, ¿sí? Y en ese sentido es que, como decías tú hace un rato, no son sabiduría popular, pero sí nos están dando definitivamente una idea de ese imaginario, de lo que una comunidad puede pensar sobre ciertos temas, ¿no? Y el tema por el que ahora nos decidimos, pues es justamente el tema de la mujer, la misoginia que hay en muchos refranes y también nos vamos a tener que referir a eso, obviamente, a los refranes que hablan del hombre, porque ahí vamos a poder comparar, a la mujer se le puede pedir esto, se puede esperar de ella esto, pero del hombre se espera otra cosa, ¿sí? Efectivamente. Sí, sí, vamos a ver una marcada diferencia de géneros y de cómo se construye la idea de la buena mujer, el buen hombre, lo que puede hacer una buena mujer, lo que no debe hacer una buena mujer y lo que sí puede hacer un buen hombre o un hombre normal, porque es hombre, lo vamos a ver también reflejado en muchos refranes, no solamente en México, sino en muchos países de Latinoamérica y en Sí, España. sí, 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 por supuesto.
Y, por ejemplo, ahí podemos ir viendo ya, tú tenías algunos ejemplos, yo tengo otros ejemplos, pero podíamos ir viendo que estos refranes construyen socialmente una mujer de lo que, perdón, una idea de lo que debería ser la mujer ideal, desde ese punto de vista social, y de lo que debería ser el hombre, también desde ese punto de vista social, ¿no? Eh, Claro, Como decías tú, bueno. Afortunadamente ya no se ve de esa manera y ya se ha cambiado mucho esa idea. Entonces, no es que estos refranes que alguna vez dijeron cómo tenían que ser las mujeres y los hombres, atribuyendo justo esos papeles de género que se supone que cada quien debe desempeñar, pues ahorita ya los podemos cuestionar mucho, ¿no? Entonces ya podemos cuestionar esos refranes y tiene que ver con lo mismo que comentabas al principio de que muchos refranes ya no se usan porque ya nos damos cuenta de lo que implican ideológicamente, de esa misoginia o ese machismo que puede estar detrás y que no es políticamente correcto ya decir ciertas cosas, ¿no? Entonces, una de las características tiene que ver, así pensando en qué imagen se construye de la mujer, cómo debe ser esa mujer ideal, es que la mujer debe ser hermosa, ¿no? Debe ser guapa, pero cuidado con esto, porque es una idea también ya antigua, ¿no? Debe ser guapa, pero no excesivamente. O sea, ni muy guapa ni muy fea. Es como ese término medio donde se debe ubicar, ¿no? terminó medio. Que tú lo tenías ya en un refrán, eso me lo dijiste hace un rato. ¿Recuerdas Sí. el refrán? ¿Cuál es? Ay, no me acuerdo, pero ahorita va a salir, no te preocupes porque lo tengo por Decías, aquí, la mujer entre mis notas. ni muy guapa, era algo así, que Ah, sí, ahorita te digo. Era esta que dice, espérame. A ver, ¿qué dice? La mujer. Ah, bueno, hay uno que dice, la fealdad en las mujeres es el ángel de su guarda. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque igual como mencionas, la belleza es un atributo, por supuesto que codiciado e incluso un requisito necesario para las mujeres, que cómo debe ser una mujer, pero cuando se pasa, entonces tenemos un arma de doble filo, ¿no? Es en contra, porque se vuelve objeto de deseo de muchos. Y por otro lado, ahí se antepone ya la idea de la fealdad y la mujer fea pues no va a despertar el deseo de los demás y entonces va a estar mejor guardadita, va a ser más fiel, va a tener estos otros atributos que también son de la buena mujer. Espérame porque, ay, ya lo perdí, pero bueno, te dije este otro y ahorita te voy a decir otro, a ver si lo encuentro. Mm, bien. bueno, seguimos y Ahorita, ahorita vuelve a ahorita, salir. ahorita lo vas a encontrar y Ujú, lo que podemos ver mientras, justo para comparar, para hacer ese contraste, es que mientras la belleza puede ser una característica deseable en la mujer, aunque no en exceso, como ya lo habíamos comentado, ¿sí? En el hombre, por ejemplo, no es una característica que se espere, no es una característica que socialmente se considere deseable, ¿sí? efectivamente, Había un refrán que decía las tres Fs del hombre, ¿no? Feo, fuerte y formal, fuerte y ¿sí? formal, sí. Entonces, bueno, cuando dice feo es, si no tiene el hombre necesidad de ser guapo. Y claro, pensemos en ese sentido, si es una cultura masculina la que está propagando esa idea, pues es muy cómodo y muy conveniente que no se nos exija a los hombres ser guapos, ¿no? Porque, bueno, qué bueno, ya eso ya no me lo están pidiendo, ya me salvé, ¿no? Claro, sí. Y en ese sentido, por ejemplo, con ese dicho de las tres Fs del hombre, recuerdo yo que un compadre de mi abuelo, al que yo conocí de chico, Ujú. él decía a modo de broma, las tres Fs del hombre, feo, fuerte y forracho. Y borracho. Y entonces ya con eso, si Ajá. pensamos que es un chiste, pero al mismo tiempo está reflejando una visión de, bueno, de feo,
fuerte, eso lo puedo hacer. Formal, eso ya requiere un compromiso mayor. Cambiemos lo mejor por forracho y entonces ya nos la pasamos más tranquilos los hombres, Ya ¿no? no da tanto miedo. Exactamente. Exacto, Entonces, sí. ese es el tipo de ideas que vemos que se va, lo que se le puede pedir a la mujer, lo que se le puede pedir al hombre, ¿no? Cómo es que eso va cambiando. Entonces, bueno, creo que es una de las, eh, en ese ejemplo podemos ver ese contraste, ¿no? Claro, y fíjate también, yo creo que vamos a ver que hay como muchas cuestiones de discriminación en los refranes e incluso hasta violencia simbólica, ¿no? Eso también lo vamos a ver. Por ejemplo, es sabido también que hace muchos años era muy común que la mujer aceptara golpes y que toda la sociedad viera bien que las mujeres fueran golpeadas porque era lo natural, ¿no? Dentro de una relación de pareja y que los hombres sintieran que estaban en el derecho de golpear a la mujer, que era su santo deber, ¿no? O sea, como que todo el mundo tenía bien entendido su papel. En la actualidad eso no sucede tan fácil, porque también incluso hay legislaciones que también se han transformado con el paso del tiempo y que ayudan a que estas ideas que continúan, porque continúan, ya no puedan ser, digamos, tan impunes a veces, o ya no puedan ser tan extendidas, ¿no? O quien ya no quiera vivir así, pues puede recurrir a lo mejor a estos recursos legales, que, bueno, hay mucho que cuestionar al respecto, pero vamos a ver que también hay muchísima violencia en estos refranes, donde vamos a hablar de golpes que se justifican, ¿no? Incluso en algunos refranes que son mucho más violentos, que tienen que ver con golpes, sometimiento e incluso la muerte, ¿no? Como una especie de romantización, normalización del maltrato hacia la mujer. No, y de los papeles que se asignan, ¿no? Porque Exacto, en ese sentido hay un refrán que es muy, bueno, era muy común, que decía la mujer y la escopeta cargada y detrás de la puerta, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Entonces era el papel de la mujer, o sea, esperando un hijo y encerrada en la casa, y ese era su papel, ¿no? En Nicaragua hay un refrán que se tiene que es como una parte similar, ¿no? O que tiene, refuerza esta idea de cómo la mujer está sometida. Por ejemplo, y dice, a la mujer y a la cabra, soga larga. Entonces, primero tenemos como esta construcción de, vamos a equiparar un ser humano del sexo femenino con un animal, ¿no? Y vamos a hablar además de cómo se le va a dar cierta libertad a larga, pero va a estar amarrada y va a estar atenida a los deseos del marido, de la familia, etcétera, pero tiene que estar sometida de alguna manera. Esas son como las cuestiones que vamos a ver. No, y además esto culturalmente no es ninguna sorpresa, o sea, porque si pensamos en la visión judeocristiana, pues sí, por supuesto, desde la Biblia se considera que la mujer es un ser débil al que se puede tentar y que puede caer en la tentación, ¿no? Y, Entonces, ok, esa es la visión que está desde la religión católica, por ejemplo. Tenemos la historia, obviamente, de Adán y Eva, ¿sí? Pero es una historia, es una visión de la mujer que durante toda la Edad Media y una buena parte de los siglos que vinieron después se tenía. O sea, la mujer debe ser cuidada porque puede caer muy fácil o en un error o en una tentación, ¿no? Entonces, el hombre la debe educar y el hombre la debe controlar y siempre debe estar sometida. Y pensémoslo con la misma Sor Juana. O sea, ¿cuál fue el problema con Sor Juana? Que socialmente no podía ser una mujer libre, no podía ser una mujer, eh, por una cuestión histórica, evidentemente, no podía ser una mujer que viviera sola, por ejemplo, ¿no? Tenía que ujú, estar o bajo el cuidado del padre o en este caso del confesor, ¿no? Ya como religiosa. Entonces, es esa visión. Y uno de los refranes que nos da esa visión de la mujer como algo que puede, o alguien que puede caer fácilmente en la tentación o puede caer en esa curiosidad que es peligrosa, es un refrán también muy conocido que dice, el hombre es fuego, la mujer es topa,
viene el diablo y sopla. Sopla. Entonces, nos está dando esa Ok, idea, ¿sí? claro. Ujú. Fíjate que en ese sentido, y ahorita que estabas hablando de esta construcción de la mujer como pues, una entidad no independiente, sino por el contrario, dependiente del hombre, sin voluntad, ¿no? Sin como toda esta eh, no es sabiduría, sino como todas estas otras características que puede tener el hombre, ¿no? Autocontrol, toma de decisiones, etcétera, y por eso necesita ser cuidada y así, y sometida. Ahí me estaba acordando de otro refrán de República Dominicana que dice, la mujer es el piojo del hombre. Entonces, ahí ya se está poniendo todavía más denso porque un piojo es un parásito, ¿no? Hay una relación parasitaria inferior donde nuevamente vamos a homologar a una mujer con un animal, que en este caso es un animal que además es una plaga. En el otro refrán es un animal que es un animal domesticable, domesticado, que es un animal de granja, que tiene una función de producción y de aprovechamiento de su producción. Y aquí no. Entonces vamos a encontrar muchos refranes que tienen esta idea también, donde se va homologando la mujer con alguna característica de un animal o con un animal y vamos a ver los diferentes animales también con los que se comparan, ¿no? Sí, y a ver, aquí yo recuerdo dos refranes que pensando en este contraste entre lo que puede ser el hombre y lo que puede ser la mujer, ah, tienen que ver con lo que mencionas tú, pero en cuanto a lo que puede representar la mujer para el hombre. Y también es un refrán muy conocido, ese que dice, jala más un par de tetas que dos carretas, ¿no? O sea, Ujú. claro, o sea, para un hombre puede ser eso como una motivación mucho más fuerte, algo que lo mueva más que dos carretas, ¿sí? Pero hay un refrán muy parecido que se refiere al hombre, que dice, calienta más pierna de varón que 10 kilos de carbón. Y entonces si vemos es, mira qué bien le fue aquí al hombre con este refrán, otra vez, ¿no? O Nuevamente, sea, ajá. al hombre se le trata, no siempre, vamos a ver que no siempre, pero lo predominante es que se le trata con más amabilidad en este refranero, ¿no? Yo estoy leyendo ejemplos, y eso ya no lo dije, déjame que haga ese paréntesis. Estoy Ujú, leyendo ejemplos del refranero mexicano, pero estoy tomando de un libro que se llama La que de amarillo se viste, la mujer en el refranero mexicano. Las autoras son Ángeles Sánchez Bringas y Pilar Valles. Es un libro publicado por la UAM y por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Voy a poner la imagen ya después completa cuando saquemos el video, ujú. pero bueno, tenía que dar el crédito de dónde estoy tomando los refranes que estoy leyendo ahorita, ¿no? Estos son refranes mexicanos. Pero tú estás dando ejemplos de refranes de otros países de América Latina y eso es interesante porque vemos las coincidencias. Efectivamente, y vemos las construcciones. Estos refranes también que estoy diciendo, a lo mejor alguno me acordaré de otro lado, pero casi todos los que yo estoy diciendo, que voy a decir también, están contenidos en un artículo bien interesante. Espérame, porque este artículo ahorita te digo. El artículo se llama El género en el refranero mexicano y está escrito por una profesora investigadora de la UAM Xochimilco, tú seguramente te acuerdas del nombre porque ya se trabó y no puedo ver el nombre. Ana María Fernández Poncela, que sí Exacto, es compañera mía de la UAM Xochimilco, muy efectivamente. bien, ok. Bueno, pues justo, ya se destrabó, ahora sí, ya se destrabó esta cosa. Justo es de ella este artículo del que estoy yo sacando muchas referencias, insisto, a lo mejor me acuerdo de otro, pero en su mayoría todo lo que estoy revisando acerca de algunos refranes de otros lados vienen de acá, sobre todo los que tienen que ver con España, que también hay muchos de España. Y fíjate, ahorita que estamos hablando, también va a haber muchas características psicológicas de la mujer, que son así como consideradas inherentes, ¿no? Que son chismosas, que son manipulables,
que no son de fiar, que son infieles, que hay que domesticarlas, ¿no? Entonces, estas ideas van a repetirse mucho en muchos refranes. Ahorita, por ejemplo, pensando en estos refranes que comparan a la mujer con un animal, hay un refrán español que plantea una pregunta, ¿no? ¿En qué se parece una mujer y una mula a una mula? ¿En qué, sí, en qué se parecen la mula y la mujer? ¿No? Empieza con esa pregunta. Y dice en que una buena paliza las hace obedecer. Ese es un refrán español. Entonces, bueno, ahí nuevamente estamos viendo cuál es el lugar que le toca a la mujer en esta construcción, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ah, un, este refrán, fíjate, me llamó la atención porque, te digo, en lo que estamos viendo, pues sí se trata con más benevolencia al hombre, en general, aunque vamos a ver que sí hay algunos otros refranes que pueden también retratarlo de cierta forma negativa, ¿no? Pero aquí es un refrán, como muchos de los refranes, dan un consejo y ve lo que implica. Dice, no te cases con mujer de manos grandes, pues todo le parecerá poco. Ahora Entonces, resulta. entonces bueno, se puede tomar como un tip, ¿ves? Ajá, ándale, De lo ajá. que se puede cuidar. Bien, decías tú, sí, claro, las mujeres tienen ciertas características que pueden ser chismosas, etcétera. Y en esa debilidad que hablaba yo también, hay un refrán igual muy conocido que seguramente algunas personas han escuchado, que es ese que dice, con el tiempo y un ganchito, hasta las de arriba bajan, ¿no? También. Fíjate, Ah, yo creo que como de las constantes que podemos encontrar en muchos de los refranes, tanto del refranero como la de este artículo que yo estoy citando, em, creo yo que muchas de las constantes son que la mujer se puede equiparar con animales o con cosas. Entonces, y las cosas, por supuesto, la hacen como este objeto de uso, este objeto de deseo. Hay, por ejemplo, otro que Nada más, dice, déjame decir algo sobre este refrán que acabo de ok, leer, ujú, porque creo que aquí también encontramos algo que explica una buena parte de lo que sucede socialmente. Este refrán que leí de con el tiempo y un ganchito hasta las de arriba bajan, ujú, es un refrán que está justificando el acoso. O sea, está justificando que el hombre debe insistir, insistir, insistir hasta que en algún ajá. momento consiga lo que quiere, ¿no? Y por ejemplo, esa es una de las conductas que aunque a lo mejor ya no usamos los refranes, es una conducta que podemos revisar y que es constante, que es actual, que todavía está vigente en muchos espacios, ¿no? Que es así como bien aplaudido de, tú ahí síguele, tú te dijo que no, pero en realidad quiere decir que sí, ¿no? Entonces, y ahí están acosando a ver cuándo ya el sí se parece al sí, porque este sí, aunque parece no, seguro es un sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, esa es una conducta muy normalizada todavía. Pareciera que no, pero sí. Algunas ideas sí las podemos cuestionar mucho más fácil, pero hay otras conductas como esta que continúan siendo muy vigentes. Exacto. A ver, pero iba a salir entonces tu otro ejemplo. Sí, por ejemplo, otro que igual cosifica a la mujer, pero además está reforzando sus roles de género, ¿no? O sea, las tareas que son propias de la mujer. Y dice, la mujer y la sartén en la cocina están bien. ¿No? Entonces, ahí tenemos bastante que nos dice. Otro, la mujer y la pistola no se prestan. Nuevamente está cosificando. Aquí digamos que no está reforzando ese rol de género de las actividades o el trabajo dividido por géneros, pero sí sigue cosificando de una forma todavía más fea, ¿no? La pistola y la mujer no se prestan, son de mi pertenencia, son mi posesión. Y obviamente esto está dicho por el hombre, ¿no? Que también esa es otra cuestión que hay que analizar. Muchos de estos refranes, por supuesto que la voz enunciativa es masculina. Y decimos, pero es que ahí no dice, pero la tradición sí lo marca, Sí, ¿no? claro. Entonces, eso es lo que también hay que ver.
Fíjate que recordé ahorita, estoy tratando de recordar exactamente cómo dice el refrán, porque este que dijiste de la pistola, yo conocí a alguien ya de una generación muy atrás, ya murió hace mucho tiempo, y era de la época en la que se usaba pistola, que realmente la gente andaba con pistola. Y no Ujú. recuerdo, porque una vez se lo escuché decir, pero no recuerdo exactamente cómo era, que decía la pistola y no recuerdo aquí cómo se refería al miembro masculino, porque decía la pistola y tal cosa solo se saca para usarla, ¿no? No, pero no recuerdo ahorita cómo era exactamente eso. A ver si te acuerdas ahorita. Después, si no lo buscaré y ya lo pondremos en el video, en los subtítulos. Ahora, pero otro de cocina, y ahorita que estabas con lo del sartén, justo Ajá. tenía marcado uno que dice, la tortilla y la mujer se han de comer en caliente, pues si las dejas enfriar, ni el diablo les mete el diente. Oh, por Dios. Hay otra versión de ese mismo refrán que dice, Ajá, la mujer y las tortillas calientitas han de ser. Ya no dice la otra parte, pero es ajá. otra versión de ese mismo refrán. No, y aquí es una copla. Si vemos estructuralmente, esta que yo acabo de leer, que es un poco más larga, es una copla, que era lo que decía yo al principio. O sea, la definición pueden ser versos, ¿no? Ujú. Y Sí, podemos sí, ver sí. eso, que aquí son más de dos versos los que tenemos y con rima. Entonces, bueno, es una característica del género. Pueden ser versos así. Bien. Por supuesto. Fíjate, ahorita también pensando en el trabajo doméstico que pues por años ha sido asimilado como una obligación, una función social incluso de la mujer. Aquí hay otra, ¿no? Que dice la que es hacendosa, hace en un día 30 cosas. Y la otra, bueno, otro que es muy, muy parecido, la que es buena esposa es limpia y hacendosa nuevamente, ¿no? O sea, volvemos a ese trabajo doméstico que socialmente en el imaginario era responsabilidad y obligación de la mujer. Fíjate que es esta semana en los grupos que yo tengo en la UAM, hablábamos de ideología y les pregunté en un grupo, en el grupo que estaba, les pregunté a ver cuáles serían las características del hombre y la mujer ideales. Y entonces empezaron a decir algunas características y una de las que salió para la mujer es recatada, justamente. Ahora. Y me lo están diciendo, claro, yo les pregunté, bueno, ¿a qué los han educado? No, tampoco es que, digo, sí lo piensan, pero no fue que ustedes, no era encuesta de ustedes que dicen, pero salió con una generación que Ujú. ahorita tiene menos de 20 años, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. esa es la idea. Y sobre eso te voy a leer otro refrán que también es muy común y también tiene variantes, seguramente lo han escuchado con alguna variación, pero que dice, mujer que de noche se pasea es muy puta, vieja o fea. ¡Ah! Dios, No lo qué habías grosero. escuchado. Ese no lo había Tu escuchado. cara de sorpresa me indica que no lo habías escuchado. Sí, sí, no lo había escuchado.